Me llamo Javier, y en 2004 yo era uno de los chicos del milagro, como nos bautizó la prensa. Todo comenzó en el autobús de vuelta de la excursión de fin de curso, un viaje que debía ser una celebración, y se convirtió en una pesadilla. La pelea fue estúpida, lo admito, una discusión por el volumen de la música con el conductor, Elías. Sus ojos se clavaron en nosotros a través del retrovisor con un odio gélido y desproporcionado mientras nos amenazaba. Éramos jóvenes, nos sentíamos invencibles, y sus palabras se perdieron entre nuestras risas. La gente creyó que fue el arrebato de un hombre desquiciado, un acto de locura aleatorio. Pero se equivocaban. Nuestra insolencia solo fue el catalizador de una oscuridad que ya vivía en él. Lo que realmente ocurrió es algo que hasta hoy me atormenta y esta es la primera vez que voy a contarlo todo. Antes de que el mundo se encogiera al tamaño de un sótano y el tiempo se midiera por el eco de unos pasos sobre nuestras cabezas, mi vida era ruidosamente normal. Aquel junio de 2004 olía a exámenes finales, a césped recién cortado y a la promesa de un verano sin límites. La excursión a la sierra era el broche de oro, la última aventura juntos antes de que el instituto se convirtiera en un recuerdo. Yo tenía 17 años y mis únicas preocupaciones eran aprobar la selectividad y conseguir que Laura, la chica de la fila de delante en el autobús, por fin se fijara en mí. Mi rutina era un bucle predecible de clases, tardes en el parque con los amigos y cenas familiares donde mi padre siempre preguntaba lo mismo: ¿qué tal los estudios? Una vida sencilla, protegida, casi insultantemente feliz si la miro ahora. El viaje de vuelta comenzó con la euforia del deber cumplido. El sol de la tarde teñía de naranja los campos que desfilaban por la ventanilla, y dentro del autobús, el aire vibraba con una energía caótica y adolescente. La mezcla de olores era intensa. El sudor de la caminata, el dulzor de las chucherías y el plástico recalentado del interior del vehículo. Sonaba estopa en el radiocasete de Dani, el payaso de la clase, y sus canciones se mezclaban con nuestras risas y conversaciones a gritos. Éramos una marea de hormonas y sueños, invencibles en nuestra burbuja. Fue entonces cuando empezaron los pequeños presagios, las notas discordantes en nuestra sinfonía de alegría. La primera fue la mirada de Elías en el retrovisor. No era la típica molestia de un adulto ante el alboroto juvenil. Era algo más denso, más personal. Un desprecio frío que se clavaba en nosotros cada vez que el volumen subía un punto. La pelea, como ya dije, fue una estupidez. Dani, envalentonado por un par de cervezas que había conseguido colar, subió la música hasta que los altavoces distorsionaban. La voz de Elías sonó por encima del jaleo, un trueno seco y cortante. «Bajad eso ahora mismo, o os bajo yo a patadas». Hubo un silencio momentáneo, seguido de risas nerviosas. Nadie le tomó en serio. Pero yo sí vi sus nudillos, blancos de apretar el volante. Vi cómo su mandíbula se tensaba. El odio en sus ojos ya no era disimulado. Era un faro que nos apuntaba directamente. La música bajó, pero la atmósfera ya se había roto. El aire se volvió pesado, y la sensación de ser observados se hizo constante. Ya no era una sensación, era un hecho. Sus ojos iban de la carretera al espejo, del espejo a nosotros, una y otra vez. El primer desvío apenas registró en nuestras mentes. Una carretera secundaria. Seguro que es un atajo, dijo alguien. El paisaje cambió. Los campos cultivados dieron paso a un bosque de pinos cada vez más denso y oscuro. El sol desapareció tras las copas de los árboles, y el interior del autobús se sumió en una penumbra extraña. La segunda señal fue el silencio de la radio. Elías la había apagado. Ahora solo se oía el motor y el murmullo inquieto de mis compañeros. «Oye, este no es el camino, ¿no?», le preguntó Marta, la delegada, con una voz que intentaba sonar firme. Elías no respondió. Siguió conduciendo, con la vista fija al frente, como si estuviera solo, y entonces, el motor se detuvo. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Estábamos parados en medio de un camino de tierra, rodeados de una muralla de árboles. No se veía ni una casa, ni una luz, nada. Por un segundo, nadie se movió, y entonces sonó. Un asterisco clac asterisco metálico, seco y definitivo, que resonó en todo el vehículo. Un sonido que se multiplicó por cada puerta. Los cerrojos automáticos. El pánico estalló como un cristal roto. La gente se abalanzó sobre las puertas golpeándolas, gritando. Yo me quedé paralizado en mi asiento, viendo a Elías. Él no se movió. No nos miró. Con una calma aterradora, su mano se deslizó hacia un interruptor rojo en el salpicadero, uno que nunca había visto.
lo accionó. Un siseo suave, casi imperceptible, comenzó a salir de las rejillas del aire acondicionado. Un olor dulzón y químico empezó a flotar en el ambiente, pesado y pegajoso. Al principio era sutil, como un ambientador barato, pero pronto se hizo abrumador. La cabeza me empezó a dar vueltas. Los gritos a mi alrededor se volvieron confusos, lejanos. Mis compañeros empezaron a desplomarse. Vi a Laura caerse de su asiento, sus ojos ya vidriosos. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Mis párpados pesaban 1 tonelada. La última imagen que vi fue la silueta de Elías, poniéndose una máscara de gas, inmóvil, observándonos caer como fichas de dominó. Fue en ese instante, justo antes de que la oscuridad me tragara por completo, cuando supe que no había vuelta atrás. Solo mucho después, cuando el olor a tierra húmeda del sótano fue reemplazado por el aroma a limpio de mi propia casa, y el eco de los pasos de Elías se desvaneció, me atreví a mirar atrás, no a mis recuerdos, esos ya eran cicatrices en mi mente, sino a la otra historia. La que se contó mientras nosotros no podíamos hablar. Mi padre había guardado recortes de periódico en una caja de zapatos, y mi madre había grabado horas y horas de informativos. Durante semanas evité esa caja como si contuviera una bomba. Pero una tarde, cuando la casa estaba en silencio, la abrí, y lo que encontré fue un espejo deformado de nuestra pesadilla, un relato que nos convirtió en personajes de una ficción morbosa que el país entero consumió con avidez. Al principio, la noticia era pequeña, casi una nota a pie de página: retraso en la llegada de un autobús escolar de una excursión en la sierra. Leí esas palabras y sentí un escalofrío. El mundo seguía girando, ajeno a todo. Para ellos, solo éramos un inconveniente logístico. Imagino a nuestros padres, las primeras llamadas, la inquietud disfrazada de paciencia. ¿Habrán parado a merendar? Seguro que hay atasco. Pero las horas pasaron, la noche cayó, y el retraso se convirtió en ausencia. La palabra «desaparecidos» apareció por primera vez al día siguiente, en titulares tímidos, aún con interrogantes, y entonces encontraron el autobús. Vacío. Abandonado en aquel camino de tierra. A partir de ahí, el infierno mediático se desató. Nuestros rostros en fotos de orla sonrientes y despreocupadas empapelaron España. Estábamos en cada telediario, en cada portada. Éramos los 15 de la sierra. El foco inicial, lógicamente, se centró en Elías. ¿Quién era ese hombre? La prensa diseccionó su vida con bisturí. Un hombre solitario, divorciado, con deudas, un vecino que apenas daba los buenos días. Lo pintaron como un monstruo anónimo, un lobo con piel de cordero. Pero no encontraban un motivo claro. No había vínculos con el terrorismo, ni un historial de crímenes violentos. Esta falta de explicación los frustraba, y cuando la frustración entra en una redacción, la especulación toma el control. Pronto, el foco se desvió hacia nosotros. La estúpida pelea por la música se convirtió en un violento altercado. Dani, el payaso de la clase, fue descrito como un joven conflictivo. Se publicaron rumores anónimos de supuestos compañeros que decían que éramos un grupo problemático. Un psicólogo en un programa matinal teorizó sobre una posible fuga masiva, un pacto adolescente para escapar de la presión de la selectividad. Dijo que quizás nos escondíamos por voluntad propia, disfrutando del caos que habíamos provocado. Leer aquello me revolvió el estómago. Imaginé a mis padres, sentados en el sofá donde yo mismo me sentaba ahora, escuchando a un desconocido insinuar que su hijo era un delincuente, que su dolor era parte de un juego cruel. ¿Llegaron a dudar? ¿Hubo un solo segundo en el que pensaran que podíamos ser capaces de algo así? Esa idea me dolía más que cualquier recuerdo del sótano. Las teorías se volvieron cada vez más disparatadas. Se habló de una secta, de un ajuste de cuentas relacionado con las familias. Cada detalle de nuestras vidas fue examinado y distorsionado. Que si Laura había roto con su novio, que si yo era un chico introvertido. Todo era una posible pista que alimentaba la máquina de conjeturas. Mientras nosotros bebíamos agua con sabor a metal y aprendíamos a distinguir los pasos de Elías de los crujidos de la casa, en el exterior éramos los protagonistas de un thriller nacional. Una realidad paralela y ruidosa que no tenía nada que ver con nuestro silencio aterrador. El mundo sabía nuestros nombres, pero no tenía ni idea de quiénes éramos. Crearon una versión de nosotros que les resultaba más entretenida, más fácil de digerir que la simple y brutal verdad. Un hombre nos había borrado del mapa sin más motivo que su propia oscuridad. Y lo más irónico es que, en medio de todo ese ruido, de todas esas mentiras, nadie, ni la policía ni el periodista más avispado, se acercó a la verdadera razón.
La pista real no estaba en nuestras vidas pasadas ni en la de Elías. Estaba allí, con nosotros, enterrada en la oscuridad. Desperté al unísono con el resto. Un despertar lento, pegajoso, como salir de un mal sueño para entrar en uno peor. El primer sentido en volver fue el olfato. Olía a tierra mojada, a piedra antigua y a algo más, algo agrio y estancado que más tarde identificaríamos como el olor del miedo colectivo. Luego vino el frío, un frío que se metía por los huesos y que nacía del suelo de hormigón sobre el que estábamos tumbados. La oscuridad era casi total, rota apenas por un hilo de luz que se colaba por debajo de una puerta metálica. El silencio estaba lleno de gemidos ahogados y respiraciones entrecortadas. Éramos 15 cuerpos adolescentes amontonados en un espacio que no estaba hecho para la vida. Poco a poco, nos fuimos incorporando, ayudándonos unos a otros. El sótano era rectangular, de paredes de piedra sin revestir que sudaban humedad. En el techo, una única bombilla desnuda, apagada. En una esquina, un cubo de plástico vacío. Eso era todo. Nuestro nuevo universo. El pánico inicial, los gritos y los golpes contra la puerta, duraron poco. Agotaron nuestras fuerzas, y solo nos devolvieron el eco de nuestra propia desesperación, y el silencio pesado de la casa que se alzaba sobre nosotros. Fue Marta, la delegada, la primera en imponer algo de orden. «Tenemos que guardar fuerzas», dijo con una voz temblorosa pero firme. «No sabemos cuánto tiempo estaremos aquí». El tiempo, en aquel lugar se convirtió en una criatura extraña. No lo medían los relojes, sino los pasos de Elías sobre el suelo de madera que era nuestro techo. Aprendimos a descifrar su rutina. Sus pasos por la mañana, lentos y pesados, significaban que se acercaba la hora de la comida. La trampilla de la puerta se abría, y él deslizaba una bandeja con 15 trozos de pan duro y una jarra de agua con un fuerte sabor a metal. Una vez al día. Era todo. El resto del tiempo, sus pasos eran nuestro único contacto con el mundo exterior, un recordatorio constante de que nuestra vida pendía de los caprichos de un solo hombre. A veces, oíamos el murmullo lejano de un televisor. ¿Estarían hablando de nosotros? ¿Nuestros padres estarían buscándonos? Esas preguntas eran un veneno lento que nos consumía en las largas horas de silencio y oscuridad. Los primeros días, la unión fue nuestra única arma. Nos abrazábamos para darnos calor. Compartíamos las historias más estúpidas para arrancarnos una sonrisa, nos prometíamos que saldríamos de allí. Yo me sentaba junto a Laura, y en la oscuridad, nuestras manos a veces se rozaban. En cualquier otra circunstancia, mi corazón se habría acelerado. Allí, solo sentía una profunda y desoladora tristeza por la normalidad que nos habían robado. Pero la unidad es frágil cuando se alimenta de hambre y miedo. Pronto, las discusiones empezaron. Por un trozo de pan que parecía más grande que otro. Por el espacio para dormir más alejado de la húmeda pared. Las personalidades se agrietaron, dejando al descubierto lo peor de cada uno. Danny, el payaso, se volvió huraño y agresivo. Marta intentaba mantener el orden, pero su autoridad se desvanecía con cada costilla que se marcaba bajo su piel. El miedo nos estaba descomponiendo desde dentro. Y entonces todo cambió. Fue quizás al 10º día o al 12º habíamos perdido la cuenta. Pero no fueron los pasos sobre nuestras cabezas los que anunciaron el cambio. Fue el chirrido del cerrojo de la puerta principal del sótano. La puerta, esa barrera metálica que solo conocíamos por nuestros puñetazos, se abrió con una lentitud agónica. La luz del pasillo nos ceejeó con acento agudo. Y en el umbral, recortada a contraluz, estaba la silueta de Elías. Nadie gritó. Nadie se movió. El terror nos había dejado petrificados. No traía comida. Se quedó allí, observándonos, y por primera vez desde que nos encerró, nos habló. Su voz no era la del hombre furioso del autobús. Era tranquila, casi monótona, lo que la hacía infinitamente más aterradora. «Uno de vosotros», dijo, y su voz resonó en las paredes de piedra, «perdió algo en el autobús. Algo que me pertenece». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran en el aire viciado. «No es algo de gran valor para el mundo, pero para mí, lo es todo. Llevo buscándolo mucho tiempo». Recorrió nuestras caras con la mirada, una por una. Sentí sus ojos clavarse en mí, y me encogí. «No saldréis de aquí hasta que aparezca. Hasta que el culpable confiese y me lo devuelva». No dijo nada más. Cerró la puerta, corrió el cerrojo, y nos sumió de nuevo en la penumbra. Pero la oscuridad que dejó atrás era diferente.
Ya no era solo la ausencia de luz. Era una oscuridad llena de sospecha. El silencio que siguió a sus palabras fue más denso que cualquier otro que hubiéramos experimentado. Se rompió con un susurro, que luego se convirtió en una acusación, y después en un grito. ¿Quién ha sido? La pregunta flotaba entre nosotros como un fantasma. Nos mirábamos unos a otros, pero ya no veíamos a compañeros de clase, a amigos. Veíamos a posibles culpables, a la razón de nuestro encierro. La frágil alianza que habíamos construido se hizo añicos en un instante. ¿Qué podía ser? ¿Qué objeto sin valor aparente podía provocar algo así? Las acusaciones volaron sin control. Dani acusó a Marta de haber registrado las mochilas. Alguien señaló a un chico tímido que apenas hablaba. Yo miré a Laura, y por una fracción de segundo una duda horrible me asaltó. ¿Y si había sido ella? La vergüenza me quemó por dentro. Elías no solo nos había encerrado en un sótano. Había conseguido algo mucho peor. Había plantado una bomba de relojería en medio de nosotros y ahora, con sus palabras, acababa de activar el temporizador. El enemigo ya no estaba solo fuera. Estaba allí, sentado a nuestro lado en la oscuridad. La desconfianza era un veneno que había contaminado nuestra última reserva de humanidad. El sótano ya no era solo una prisión física. Se había convertido en un tribunal donde todos éramos a la vez juez, jurado y acusado. Cada susurro era una conspiración, cada mirada un juicio. Las palabras de Elías nos habían fracturado, convirtiéndonos en 15 islas de paranoia flotando en un mar de miedo compartido. La pregunta sobre el objeto perdido, sobre el culpable entre nosotros, nos carcomía más que el hambre. Nos habíamos convertido en una jauría de lobos hambrientos y asustados, encerrados en la misma jaula, listos para devorarnos los unos a los otros ante la más mínima provocación. Y fue en el punto más bajo de nuestra caída, cuando la esperanza era solo un recuerdo borroso, que el mundo exterior decidió volver a nosotros. No empezó con un estruendo sino con una vibración. Un temblor sordo en el suelo de madera sobre nuestras cabezas, distinto al arrastrar familiar y pesado de las botas de Elías. Nos quedamos inmóviles, como animales que presienten un cambio en el viento, luego, un golpe seco. Y otro. Sonaban lejanos, en algún lugar de la casa. Alguien contuvo la respiración. El silencio que siguió fue eléctrico, cargado de una pregunta que nadie se atrevía a formular. Y entonces, lo oímos. Un grito. No era la voz de Elías. Era una voz extraña, imperativa. «Policía, abra la puerta». El aire del sótano se solidificó. Por un segundo, creí que lo había imaginado, que mi cerebro, hambriento y desesperado, estaba fabricando milagros. Pero entonces vi los ojos de Laura, abiertos como platos en la penumbra, reflejando la misma incredulidad y el mismo terrorífico brote de esperanza. Los golpes se hicieron más fuertes, más cercanos, un sonido metálico y violento, seguido del estruendo de una puerta cediendo en el piso de arriba. Pasos. Muchos pasos, rápidos, pesados, desordenados. Eran la música más hermosa que había escuchado en mi vida. El corazón, un músculo atrofiado por semanas de letargo, empezó a latir con una violencia que dolía en las costillas. Nos levantamos, tropezando, ayudándonos, formando un grupo tembloroso en el centro de la habitación, con la mirada fija en la puerta de nuestro infierno. Los pasos bajaron por una escalera, podíamos oírlos al otro lado del metal, y entonces un nuevo grito, esta vez justo ahí, al lado, aquí, hay una puerta. El sonido de una palanca forzando el cerrojo fue como un trueno, el metal chirrió, se dobló, y con un estallido final que nos hizo retroceder, la puerta se abrió de golpe. Un torrente de luz artificial, cruda y blanca, nos ceejeó, con acento agudo. Caí de rodillas cubriéndome los ojos. Cuando me atreví a mirar de nuevo, vi siluetas oscuras recortadas contra el resplandor. Hombres altos vestidos de negro, con cascos y armas. Por un instante, el miedo regresó, primitivo e irracional. Pero uno de ellos se quitó el casco, y vi un rostro humano, sudoroso, lleno de una mezcla de profesionalidad y asombro. «Estáis a salvo», dijo su voz, y esa simple frase rompió el hechizo, el dique se rompió. Los sollozos contenidos, los gritos ahogados durante semanas, brotaron de nosotros en una ola caótica de alivio y dolor. Nos sacaron de allí uno a uno, como a recién nacidos. El primer golpe de aire puro fue como una bofetada helada y gloriosa. Llenó mis pulmones con un olor a pino, y a noche fresca que casi me hizo vomitar de la intensidad.
Tropecé al salir de la casa, deslumbrado ahora no por una linterna, sino por las luces giratorias de decenas de coches de policía y ambulancias. El mundo era un caos de ruido y movimiento, y entonces los vi. Apoyados contra un coche, rodeados por un enjambre de agentes, estaban mis padres. El tiempo se detuvo. Parecían más viejos, más frágiles. El rostro de mi padre, siempre firme, estaba surcado por arrugas que no recordaba. Mi madre tenía las manos en la boca, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, un sollozo desgarrador rompió el silencio de mi universo personal. Corrí, o más bien me tambaleé, hacia ellos. No hubo palabras, solo el peso de sus cuerpos contra el mío, un ancla en la realidad. El olor del perfume de mi madre, el tacto áspero de la chaqueta de mi padre. Lloré contra su hombro, un llanto mudo, agotado, vaciando las últimas semanas de terror en ese abrazo. A mi alrededor, la misma escena se repetía 14 veces más. Éramos espectros a la luz del día, abrazados por fantasmas que habían envejecido una década en un mes. Me envolvieron en una manta, y me sentaron en la parte trasera de una ambulancia. El mundo exterior seguía siendo un borrón. Veía los flashes de las cámaras de los periodistas, a los que la policía mantenía a raya a duras penas. Veía a mis compañeros, pálidos y delgados, pero vivos. Sentado allí, con el calor de la manta empezando a calar en mis huesos, escuché fragmentos de una conversación entre dos guardias civiles cerca de la ambulancia. «Lo han cogido intentando huir por el bosque», dijo uno. El tío no decía nada, solo repetía algo de un objeto, una caja. El otro negó con la cabeza. «Pues que se olvide de la caja. Lo que hemos encontrado es peor». Hizo una pausa. Estaba debajo del suelo del sótano. Lo han visto los de la científica. No es lo que él buscaba. Parece que uno de los críos. No pude oír más. Un sanitario me cerró la puerta. Pero esas palabras se quedaron flotando en el aire, frías y afiladas. Miré a través del cristal a mis amigos, a los chicos del milagro. La puerta del sótano se había abierto, pero la verdadera oscuridad, la que explicaba el porqué de todo, apenas empezaba a filtrarse en la luz de nuestro rescate. El infierno tenía un piso más. Y nosotros habíamos estado durmiendo justo encima de él. El juicio de Elías fue un espectáculo mediático que devoré y vomité a partes iguales. La prensa lo llamó el monstruo de la sierra. El país necesitaba un villano claro, una historia con un principio y un final definidos. Y la tuvieron. La versión oficial, la que se contó en los telediarios y se imprimió en los periódicos, fue sencilla y directa. Un cazador encontró una de nuestras mochilas, la de Dani, tirada en una cuneta a varios kilómetros de donde apareció el autobús. Ese hallazgo, un golpe de pura suerte, permitió a la Guardia Civil acotar un perímetro de búsqueda en una zona boscosa que no figuraba en la ruta original. Rastrearon durante días hasta que un helicóptero detectó la casa, aislada, casi invisible desde el aire. Lo demás fue procedimiento policial de manual. Lo condenaron por 15 delitos de secuestro, detención ilegal y lesiones. Durante el juicio Elías no dijo una palabra. Se limitaba a mirar al frente con los mismos ojos vacíos que nos observaban desde el umbral del sótano. Su silencio fue interpretado como la arrogancia de un psicópata. Le impusieron la prisión permanente revisable. La justicia había hablado. El monstruo estaba en su jaula. El país respiró aliviado. Pero nosotros no. Porque nosotros supimos la verdad que nunca se contó. El detalle que la policía y los psicólogos decidieron ocultar al público para, según ellos, protegernos. Unas semanas después del juicio, nos reunieron a todas las familias con el equipo de investigación. La sala era aséptica, con un olor a café y a cansancio. El inspector jefe, un hombre de hombros caídos y mirada honesta, cerró la puerta y nos habló en un tono bajo, casi confesional. Dijo que había algo que necesitábamos saber para poder cerrar el círculo, pero que nunca debía salir de esa habitación. El objeto que Elías buscaba con tanta desesperación, el motivo de nuestro secuestro, no era algo que ninguno de nosotros hubiera perdido. De hecho, no era algo que hubiera estado nunca en el autobús. La obsesión de Elías, su locura, tenía un origen mucho más antiguo y oscuro. Lo que encontraron los agentes de la científica, no fue lo que él buscaba. Lo que encontraron, enterrado bajo una capa de hormigón fresco debajo del suelo de nuestro sótano, fue una pequeña caja de plomo. Y dentro de esa caja, los restos óseos de una niña de 8 años. Era su hija, había desaparecido 5 años antes. La versión oficial, la que él mismo había contado a sus vecinos y a la policía de la época,
era que la niña se había escapado de casa tras una discusión, él la había buscado, había pegado carteles, había llorado ante las cámaras de un programa local de sucesos, todo había sido una farsa. La había matado él, en un arrebato de ira, y la había enterrado bajo su propia casa, creando una tumba secreta sobre la que caminaba cada día. Su crimen perfecto tenía un solo fallo. Al enterrarla, en la oscuridad y el pánico, perdió el pequeño medallón de plata que él le había regalado por su cumpleaños. Ese era el objeto perdido. Durante 5 años, su culpa se había carcomido y transformado en una psicosis. Se convenció a sí mismo de que no había perdido el medallón, sino que alguien se lo había robado en el momento del crimen, un testigo fantasma. Encontrarlo se convirtió en su única razón para vivir, una forma de reescribir la historia en su mente, de culpar a otro. Nosotros no fuimos su objetivo. Fuimos una casualidad macabra. Aquel día, durante la estúpida pelea por la música, Laura, en un gesto nervioso, dejó caer su llavero. Un pequeño delfín de metal que brilló por un instante bajo el sol de la tarde. En la mente enferma de Elías, ese destello fue el del medallón perdido. Nuestra rebeldía adolescente, nuestro desafío, fue la confirmación paranoica de que nos burlábamos de él, de que sabíamos su secreto. No nos secuestró para vengarse de nosotros. Nos secuestró para escenificar un juicio demencial. Quería torturarnos hasta que su testigo fantasma confesara y le devolviera la prueba de un amor que él mismo había aniquilado. Nosotros éramos solo los actores involuntarios en el teatro de su propia condenación. El sótano no era solo nuestra prisión, era el escenario donde intentaba expiar un pecado que era solo suyo. Saber esto no me trajo la paz. Me trajo un terror más profundo y existencial. No fuimos víctimas de un plan, ni siquiera de un odio dirigido. Fuimos víctimas del caos. De la mala suerte de que un llavero cayera en el ángulo exacto para encender la mecha de una bomba que llevaba 5 años esperando a explotar. Esa aleatoriedad es lo que me persigue. No puedo evitar los sótanos, pero ahora cada espacio cerrado me roba el aire. El silencio ya no es calma, es la antesala del horror, el lienzo sobre el que mi mente pinta el sonido de unos pasos en el piso de arriba. El sonido de un cerrojo corriendo es una descarga eléctrica que me paraliza. He aprendido a vivir con ello, a construir una normalidad de cartón piedra alrededor del agujero que Elías dejó en mi alma. Pero la verdad es que nunca sales del todo. El mundo siguió adelante, nos llamaron los chicos del milagro, símbolos de resiliencia, pero un milagro implica una intervención divina. Y allí, en la oscuridad húmeda, no había nada divino, solo había un hombre roto y 15 cuerpos luchando por respirar. Volví a casa, pero una parte de mí sigue allí, en el día que desaparecí.